Mumu creció rodeada de riqueza junto a su madre divorciada, pero su corazón nunca dejó de añorar a la familia que había perdido, su padre y, sobre todo, a Jin, el hermano con quien compartió los recuerdos más cálidos de su infancia. Cuando su madre volvió a casarse, Mumu decidió regresar a verlos. Aunque su madre le recordó con frialdad que Jin no era su hermano de sangre, Mumu no la obedeció. Viajó a Tailandia aferrándose a los recuerdos de aquel muchacho que un día prometió volver a verla, una promesa que jamás se cumplió. El reencuentro no fue como ella lo soñaba. Jin ya no era el joven brillante de antes, sobrevivía participando en peleas clandestinas para ganar dinero, mientras su padre se hundía en el alcohol. Cuando Jin supo que debía recoger a Mumu, sintió miedo de que ella viera en qué se había convertido. Al verla, Mumu guardó silencio. En el camino, descubrió la dura realidad de su vida. No había ido a la universidad, se relacionaba con gente peligrosa y vivía en una casa pobre. Aún así, a Mumu nada de eso le importó. La familia había cambiado. Su padre era alcohólico, tenía una madrastra amable y una pequeña hermana que despertó en Mumu un sentimiento incómodo de celos. Cuando Jin la llamó, invitada, ella sintió una distancia dolorosa entre ambos. Preocupada por el peligro que rodeaba a su hermano, Mumu comenzó a seguirlo, pero fue descubierta. Jin intentó devolverla con su madre, sin éxito. Ella se negó a irse y, aunque él no hablaba de su sufrimiento, Mumu podía sentir cuán triste había sido su vida. Una noche, Jin fue atacado y se llevó a Mumu para protegerla. A su lado, ella se sintió segura, envuelta por un aroma familiar que le recordaba el pasado. Antes de separarse años atrás, Jin le había pedido que mejorara su escritura. Mumu lo hizo y le envió cartas durante mucho tiempo, cartas que jamás obtuvieron respuesta. Cuando el padre de Jin quedó atrapado en una deuda, él acudió a un bar para salvarlo. La dueña, Bakin, intentó seducirlo ofreciéndole olvidar la deuda a cambio de su atención, pero Jin se negó al recordar un mensaje de Mumu. Decidida a volver a verlo, Mumu rompió la ducha a propósito para obligarlo a regresar. En ese momento, al verlo empapado, Mumu sintió por primera vez nervios y una atracción desconocida. Ya no veía solo a su hermano, sino a un hombre. Obstinada, lo siguió otra vez y, tras engañar a un amigo suyo, llegó al lugar donde peleaba bajo el nombre de Brandy. Allí descubrió su secreto. Jin era un luchador clandestino. Esa noche debía enfrentarse a un rival poderoso. A Mumu no le importó el peligro ni el dueño del lugar, solo quería que Jin dejara de pelear. Cuando él cayó al suelo, fue la voz de Mumu la que lo hizo levantarse. Luchó con todas sus fuerzas, venció y huyó con ella. Sin embargo, la verdad ya no podía ocultarse. Mumu lo enfrentó con dolor, no entendía por qué la alejaba ni por qué había cambiado tanto. El Jin que ella recordaba era inocente y dulce, pero ahora vivía peleando. Pensando que Jin era indiferente con ella, Mumu dijo que regresaría con su madre. Sin embargo, el rival vencido comenzó a perseguirlos. Aunque lograron escapar, Jin decidió llevar a Mumu con Sille, el líder de una banda. Él dejó claro que no se permitían extraños, por lo que Jin mintió y presentó a Mumu como su novia. Aquello la hizo sentirse tímida y confundida. Más tarde, un corredor de autos que vio a Mumu quiso que ella fuera su acompañante, pero Jin la abrazó frente a todos, engañándolos por completo. En ese momento, algo empezó a cambiar en el corazón de Mumu. Ya no solo sentía preocupación, había una emoción nueva, intensa e imposible de ignorar. Esa noche, Mumu le pidió a Jin que cambiara su vida, que dejara de vivir al límite. Entonces Jin se desahogó por primera vez. Gritó que, tras el divorcio de sus padres, su madre los había dejado en Tailandia sin nada. Vivieron en un sótano, su padre fue estafado y perdió el poco dinero que tenían. Aunque su padre volvió a casarse con una buena mujer, siguieron siendo pobres, y su pequeña hermana tenía problemas cardíacos. Jin nunca se atrevió a pedir dinero para estudiar, por eso empezó a pelear clandestinamente, para ganar dinero y ayudar a su familia. Mumu rompió en llanto y le prometió que lo protegería desde ese momento. Quería regresar a China con él, ayudarlo a cumplir sus sueños y cambiar su destino. Al escucharla, Jin solo pudo llorar. Poco después, la madre de Mumu llegó a Tailandia junto a su nuevo esposo. Insistió en llevarse a Mumu a Canadá y vender la casa de China. En medio de la discusión, confesó algo doloroso. Cuando Jin era niño, llamó muchas veces a Mumu, pero ella se lo prohibió porque no era su hijo. Nunca quiso adoptarlo, solo lo aceptó por su exesposo. Mumu quedó devastada, y aún más al descubrir que Jin había guardado todas las cartas que ella le escribió. Entonces entendió que él nunca fue indiferente. La madre de Mumu regresó a Canadá, pero Mumu decidió quedarse. La pequeña hermana de Jin, al verla triste, le contó dónde vivía él. Mumu fue a buscarlo y, al notar que ya era medianoche, le deseó feliz cumpleaños. Jin, sorprendido, también se lo deseó a ella. Cuando eran niños,
Jin no recordaba su cumpleaños, por eso el padre de Mumu decidió que ambos compartirían la misma fecha, deseando que nunca se separaran. Jin compró un pastel y celebró con Mumu. Al notar que ella no quería regresar, aceptó que se quedara con él. Esa noche, Mumu sintió dolor y comprendió que su menstruación había llegado. Jin salió a comprar toallas higiénicas, pero la casera también le puso preservativos. Antes de continuar, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar. Y, si son un poquito tímidos, un corazoncito en los comentarios también cuenta. Muchas gracias. Ahora sí, continuemos. Jin la cuidó con delicadeza, incluso le calentó el vientre. Al hacerlo, se sintió tímido, consciente de lo cerca que estaban. Así recordó que una vez la madre de Mumu estaba preocupada porque ella no había hablado. Aún así, decidió mandar a Jin a otro lado, pero Mumu gritó, hermano, por eso Jin se quedó. Ese recuerdo, Jin lo guardó con cariño. Al día siguiente, los trabajadores de una mecánica comentaron que Jin había traído a una chica. Al notar cómo miraban las piernas de Mumu, Jin se sintió incómodo y le pidió que se cubriera. Mientras en la distancia Lin Sui, el dueño del lugar de peleas, seguía buscando al misterioso corredor de autos que solo había visto una vez. El rival de lucha de Jin fue a su taller de mecánica a causar problemas. Mumu trató de cuidar el lugar, pero el rival casi la golpea. Entonces Jin llegó, la protegió y lo golpeó. El amigo de Jin se enteró de que él peleó solo para cuidar a Mumu. Sin querer, contó algunos secretos de Jin, haciendo que Mumu sintiera que Jin siempre vivía en peligro. Mumu recogió algunas cosas del suelo, lo que hizo que Jin se sintiera nuevamente extrañamente atraído. Mumu también se sentía de esa forma al verlo. El amigo de Jin, Sanlai, notó que alguien estaba cerca del taller mecánico. Era Lin Sui. Él buscaba al conductor de carreras que había visto, pero Sanlai, temiendo que quisiera causar problemas con Jin, mintió y dijo que él era el conductor. Sin embargo, Lin Sui no le creyó. Jin le mostró a Sanlai que tenía muchos autos modificados. No obstante, le advirtió que eran demasiado poderosos para las carreras. Aún así, Sanlai se emocionó. Mumu decidió dejar de llamar a Jin, hermano mayor, y comenzó a llamarlo por su nombre, lo que puso a Jin algo tímido. Cuando ella fue a buscar más toallas, notó los preservativos, entonces tomó distancia de Jin y sintió que la situación era extraña. Pensó que tal vez Jin ya tenía novia y que debía dejar de ser tan cercana para no incomodarlo. Sanlai llevó a Mumu a verlo conducir el auto mejorado de Jin, pero terminó siendo Mumu quien demostró que conducía mejor que él. Nana, la nueva amiga de Mumu, llegó y la invitó a asistir a una fiesta de autos. En la fiesta, Nana le mostró a Mumu muchos chicos guapos, pero a ninguno le llamó la atención. Mumu recordó de repente que Jin le había regalado preservativos y se sintió confundida, pues temía que, si se lo decía, Jin dejara de tratarla como familia, menos aún como su hermana, y se alejara de ella. Sin embargo, Nana tomó una foto de Mumu con su primo Lin Sui, lo que hizo que Jin, al verla, sintiera que Mumu corría peligro. En la fiesta, Yang Feng, el conductor que quería acercarse a Mumu, se le aproximó e insinuó cosas sobre Jin. Mumu, interesada, aceptó beber algo con él, pero Lin Sui los vio y, al notar que Mumu se desmayaba, pensó que la habían medicado. Para mantenerla a salvo, la llevó a su mansión. No obstante, Jin lo malinterpretó y golpeó a Lin Sui, llamándolo basura. Jin llevó a Mumu al hospital y supo que había sufrido una alergia. Al verla a salvo, sintió paz. Mumu quería saber si Jin realmente tenía novia, por lo que se lo preguntó indirectamente. Jin respondió que no se acercaba a nadie y que ella no era ninguna molestia. Incluso le dijo que, aparte de la casa de su padre, su pequeño taller también sería su hogar. Al día siguiente, Mumu logró que Jin la dejara quedarse nuevamente en el taller. Mumu decidió quedarse por mucho tiempo en Tailandia, por lo que se inscribió en la escuela, y Nana decidió ayudarla con el idioma. Mumu regresó a casa, pero no había nadie. Luego descubrió a su padre tirado, borracho, entre la basura. Como no podía cargarlo, solo pudo ayudarlo a sentirse mejor. Cuando Jin los encontró, sintió tristeza y llevó al padre a casa. Además, arregló la luz. Mumu volvió a sentirse atraída por él. Jin le pidió a Mumu que se quedara en casa, pues él saldría de viaje por negocios. Ella, sin querer presionarlo más, aceptó. Jin fue a buscar nuevas partes para su auto, pero no las encontró. Aún así, ganó una carrera de autos. Nana llevó a Mumu a la exhibición de autos de su primo Lin Sui, pero cuando él la descubrió pensó que Mumu era una espía interesada en sus autos. Sin embargo, Mumu le dijo que su amigo tenía un auto con mejor motor, lo que despertó la curiosidad de Lin Sui. Aún así, decidió llevarla de vuelta a casa, pero Mumu estaba molesta, alegando que él solo quería fastidiarla. La madrastra de Mumu vio la escena y le dijo a Jin que Mumu parecía tener un chico,
y que debía aconsejarla sobre los hombres. Jin aceptó y, una noche, llevó a Mumu a pasear. Allí le explicó que los hombres de su edad aún no eran maduros y solo querían aprovecharse de ella. Mumu preguntó entonces si los hombres de la edad de Jin eran confiables, y él solo le pidió que confiara en él. Bakin visitó el taller de Jin y notó la presencia de Mumu. Al verla, preguntó si realmente era la hermana de Jin, pero al notar la incomodidad de Mumu, Jin le pidió que se alejara de ella. Sanlai, temiendo que Bakin se enojara, mintió y dijo que Mumu sí era la hermana biológica de Jin. Mumu siguió viviendo con Jin. Una mañana él la despertó, pero ella no reaccionó, así que Jin, burlón, aceptó que debía llevarla a la escuela. Cuando la dejó, sintió calidez. Lin Sui fue a la casa de Mumu y vio que tenía un restaurante. Mumu seguía queriendo saber qué chica le gustaba a Jin. Sanlai le había dicho que Jin siempre llevaba un llavero con el nombre de una mujer. Decidida a encontrarlo, metió la mano en el bolsillo de Jin, pero él se incomodó. Mumu sintió que quería tocar sus partes y escapó enojada. Jin quedó confundido, sin entender por qué ella había rebuscado en sus bolsillos. Cuando Jin supo que Mumu necesitaba un uniforme, corrió a casa y le regaló el suyo más querido, aunque ella no lo supo de inmediato. Sanlai le mostró a Mumu un perrito que había salvado. Mumu se encariñó con él, pues cuando era niña, ella y Jin habían salvado un perrito, pero su madre no les permitió criarlo, lo escondieron, pero luego nunca más lo volvieron a ver. Mumu le pidió a Jin quedarse con el perrito en el taller, pero él dijo que cuando ella se fuera tendría que abandonarlo, así que era mejor no encariñarse. Mumu se sintió herida y le dijo que entonces tampoco tenía sentido que ellos, sin ser realmente hermanos, albergaran cariño. Jin se sintió mal al darse cuenta de que la había lastimado. Por eso, le pidió a Sanlai que fuera él quien regalara el perrito a Mumu. Sanlai comprendió que Jin haría cualquier cosa por verla feliz, y le preguntó si la rechazaría si Mumu llegara a enamorarse de él. Jin no se enojó y, extrañamente, se sintió feliz con esa idea. Cuando Mumu recibió el perrito, corrió hacia Jin y se lo agradeció. Aquello conmovió profundamente el corazón de Jin y lo llenó de felicidad. Bakin fue nuevamente a visitar a Jin. Mumu, celosa, los interrumpió y le ofreció una manzana a Jin. Él la mordió y Bakin se marchó. Sanlai tuvo que fingir ser Jin y presentarse ante Lin Sui, ya que ambos tendrían una carrera. Sin embargo, Sanlai no podía manejar correctamente el auto mejorado de Jin, por lo que Lin Sui se dio cuenta de que no era el corredor que buscaba y le quitó la gorra. Al ver que Sanlai no podía conducir el auto, Mumu decidió manejarlo ella misma. Lin Sui quedó asombrado al verla conducir tan rápido. Mumu le recomendó a Sanlai arreglarse mejor para atraer a más mujeres. Él siguió su consejo y, al día siguiente, apareció renovado. Mumu comentó que ahora era más atractivo. Cuando Jin vio la forma en que Mumu miraba a Sanlai, sintió celos, por eso arrinconó a Mumu y le dijo que solo habían crecido juntos desde niños, pero que no eran hermanos. Luego le preguntó si se acercaba tanto porque quería que algo pasara entre ellos. Mumu, sin responder, salió corriendo. Lin Sui fue al restaurante familiar de Jin y allí le confesó que él era el corredor que buscaban y que quería competir con él, pero Jin se negó. Una noche, Mumu fue invadida por pensamientos confusos, soñó que era el amor de Jin y que él la besaba. Al despertar, se preguntó si Jin podría llegar a sentir algo por ella, por eso, no podía enfrentarlo. Mumu asistió a sus clases de idioma. Allí, Kai, un estudiante chino, quiso hacerse su amigo, pero Mumu sintió que era demasiado intenso y se alejó. Sin embargo, también vio a Jin recibir algo de un extraño, lo que la preocupó. La actitud distante de Mumu hizo que Jin se sintiera extraño. Al verla huir de él, sus pensamientos hacia ella se intensificaron, incluso llegó a dibujarla. Cuando Mumu vio el dibujo, se sintió feliz. Días después, Mumu quiso aprender a hacer maniobras en la pista, por lo que le pidió ayuda a Lin Sui. Él aceptó solo para obtener grabaciones junto a ella. Al ver su potencial, le dijo que le gustaban las chicas chinas, y Mumu respondió que a ella le gustaban los hombres guapos. Jin asistió a la reunión de padres de Mumu como su cuidador y, al verla progresar, se sintió orgulloso. Al regresar, la lluvia lo sorprendió. Mumu, impulsivamente, tomó la mano de Jin diciendo que estaba calentita, pero enseguida se alejó. Jin, feliz, volvió a tomar la mano de Mumu con firmeza. Jin llevó a Mumu a casa. Entonces le dijo que Mumu era muy exigente para ser una esposa, pero ella respondió que sería una buena y que Jin seguramente sería un buen esposo. Sin embargo, Jin comentó que solo su esposa podría calificarlo. Más tarde, Jin le contó la razón del divorcio de sus padres. El padre de Mumu rompió una maceta importante de su madre y nunca se disculpó. Entonces, Mumu pensó que el matrimonio no era algo bueno, pero Jin le explicó que, siempre que el amor fuera mayor,
todo podía superarse. Después, Jin finalmente aceptó que no podía dejar de pensar en Mumu y que quería pasar el tiempo a su lado. Dijo que ella ya no era una niña y que, aunque había crecido, seguía siendo la niña de sus sueños. Días después, Lin Sui logró tener una carrera con Jin, pero Jin le ganó. Más tarde, Jin asistió a una fiesta donde Mumu estaba cantando. Al escucharla, su corazón se calentó, pues Mumu cantaba especialmente para él. En la playa, Mumu gritó que deseaba que la persona que amaba estuviera siempre con ella, pero Jin no la escuchó por el ruido del mar. Aún así, cuando vio estrellas fugaces, deseó estar con ella para siempre. En la escuela, Mumu descubrió que Jin no estaba recibiendo cosas ilícitas, sino que trabajaba con un diseñador de partes para autos. Días después, Mumu envió una foto a Jin. Al verla, él notó el reflejo de un hombre detrás de ella y corrió a recogerla en el auto. Al ver que era Kai, sintió celos, por lo que se apresuró a llevarse a Mumu con él. Por la tarde, Bakin buscó a Mumu y la invitó a beber. Así comenzó a contarle que ella estaba enamorada de Jin desde que él fue a trabajar a la mecánica de su padre. Jin era diferente a los demás, quería ir a la universidad, pero para ganar dinero para su hermana, que tenía problemas del corazón, decidió modificar un auto y mejorarlo para venderlo a un precio más alto. Sin embargo, el comprador sufrió un accidente y perdió una pierna, por lo que todos culparon a Jin. Debido a eso, no pudo ir a la universidad y además enfrentó una denuncia. Bakin descubrió después que el auto que Jin había modificado fue manipulado por otros mecánicos del taller de su padre, quienes cambiaron las piezas por unas viejas. Jin también lo supo y se sintió traicionado, por lo que se marchó. Aún así, Bakin seguía apreciándolo. Cuando Mumu conoció la triste historia de Jin, lloró, y cuando él fue a recogerla, ella, borracha, le dijo que no lo abandonaría. Para Año Nuevo, Mumu fue a celebrarlo con Jin y sus amigos. Todos bebieron felices, pero Mumu aprovechó para buscar el llavero de Jin. Al encontrarlo, vio que tenía su nombre y pensó que tal vez ella era la persona que Jin quería, lo que la llenó de alegría. Al regresar a casa, Mumu le pidió a Jin que la cargara en su espalda como cuando eran niños. Jin aceptó, pero al tenerlo tan cerca, el corazón de Mumu comenzó a latir con fuerza. Cuando Jin llevó a Mumu a pasear, ella le mostró que sabía manejar el auto y dibujó 2 corazones en la pista. Jin, feliz, aceptó su regalo. Más tarde, el rival de Jin, Sang, al ver a Bakin llorar por su amor, reclamó a Jin por no corresponderle, pero Jin lo echó de su taller. Jin participó en otra carrera y esta vez obtuvo el primer puesto. Al regresar a la ciudad, encontró a Mumu ansiosa por verlo, así que, para alegrarla, la llevó a la escuela y le pidió que estudiara mucho. Mumu quiso cocinar para todos, pero no era muy buena, por lo que Jin la ayudó. Mientras ella lo molestaba, todos preguntaron quién había cocinado y Jin dijo que Mumu lo había hecho sola. Así, Mumu y los amigos de Jin disfrutaron de una pequeña fiesta. Cuando Mumu notó que Jin no estaba, fue a buscarlo. Ya estaba borracha. Jin insistió en que debía volver con su madre, pero Mumu le dijo que, si hacía eso, no regresaría en mucho tiempo y le preguntó si le extrañaría. Entonces lo besó con delicadeza. Jin ya no pudo contenerse y respondió al beso, arrinconándola contra una pared. Cuando sus amigos los llamaron, Mumu fingió que no pasaba nada, pero Jin tomó su mano en secreto. Jin llevó a Mumu a casa. A la mañana siguiente, Mumu recordó todo lo que había pasado entre ellos y se emocionó. Cuando fue a ver a Jin, él le dijo que aún podía arrepentirse de lo sucedido, pero ella respondió que le había gustado y que no había disfrutado tanto unos besos antes. Jin comprendió que ella lo quería y le regaló el collar de su madre biológica, gesto que Mumu valoró profundamente. Mumu insistió en quedarse en el taller, pero pidió que le dijera a su madrastra que solo se quedaba porque había internet. Jin aceptó y le dio café dulce a Mumu. Al ver sus labios manchados, dijo que quería probar el café, y así volvió a besarla. Mumu regresó a su casa, pero extrañaba a Jin, por lo que él fue a verla. Cuando le preguntó si lo había extrañado, ella dejó caer una uva al suelo. Cuando Jin se agachó a recogerla, Mumu lo besó y le confesó que sí lo había extrañado. Antes de irse, Jin le mostró a Mumu muchos globos, cumpliendo su deseo de infancia. Al día siguiente, Jin ayudó a Mumu a cocinar, pero ella ensució la ropa de Jin. Mumu buscó ropa para él, y Jin se cambió frente a ella, haciéndola sentir tímida. Luego la sentó sobre sus piernas y le pidió que lo vistiera. Cuando terminó, Jin pensó en besarla, pero sus padres llegaron. Él fingió que no pasaba nada y ellos no sospecharon. Cuando Jin trabajaba, Mumu iba a su taller. Jin, enamorado, quería estar a solas con ella, por lo que dejó ir a sus trabajadores y aprovechó para besarla en secreto. Sanlai los vio y se sintió feliz por ellos. Más tarde, Mumu llevó a Jin a ver estrellas fugaces.
Jin la sedujo con una fresa y volvió a besarla. En una fiesta a la que Mumu fue con Nana, vio a Jin abrazando a otra mujer y su corazón se rompió. Jin lo notó y quiso alcanzarla, pero fue detenido. Más tarde se aclaró que Jin estaba ayudando a un oficial a investigar a personas peligrosas. Cuando Jin encontró a Mumu llorando, se sintió triste, ella lo golpeó, pero él la abrazó y le explicó que no era lo que pensaba. La madrastra de Mumu los vio a la distancia, pero prometió no decir nada y comentó que Jin era un buen chico que merecía una vida feliz. Sanlai le pidió a Jin que le contara la verdad a Mumu para que no sufriera. Jin entendió. Bakin fue a ver a Mumu y le pidió que ayudara a sacar a Jin de una banda peligrosa. Mumu se lo pidió a Jin y él respondió que todo terminaría en 2 semanas, aunque Bakin dijo que sería demasiado tarde. En ese momento, Jin descubrió que su auto de carreras había sido destruido y, molesto, echó a Bakin. Mumu comenzó a seguir a Jin, y él finalmente le contó la verdad. Le habían echado la culpa por el auto modificado y quería limpiar su nombre. Conoció a un oficial que investigaba una banda de tráfico de piezas de autos. Para ayudarlo, Jin debía infiltrarse en la banda, que solo aceptaba corredores por su gran habilidad. Si lograba reunir pruebas, el oficial limpiaría su nombre y los verdaderos culpables irían a prisión. Así, Jin creía que sería digno de estar con Mumu. Jin necesitaba a alguien que lo ayudara a restaurar su auto. Mumu entonces recibió la ayuda de Kai. Su padre aceptó apoyar a Jin, y así el padre de Kai y Jin repararon el auto destruido. Mumu iba todos los días a visitar a Jin. Un día, él desapareció, Mumu lo buscó, pero fue Jin quien la encontró y la llevó a un lugar oscuro. Mumu le pidió a Jin regresar con ella a su antigua ciudad, luego podrían abrir un nuevo taller o una cafetería. Al escucharla, Jin pensó en un futuro junto a Mumu. Le pidió algo de tiempo y la besó. Mientras eso ocurría, Kai los vio, solo se sorprendió, pues pensaba que eran hermanos de sangre. Por la noche, Jin llevó a Mumu a pasear. Ella notó que él tenía otro lapicero y pensó que ya no usaría el que ella le había regalado, pero Jin dijo que no y la besó. Sanlai fue secuestrado por los corredores del padre de Bakin. Cuando Jin lo supo, corrió a salvarlo, pero Sanlai necesitaba dinero para rescatar a su padre apostador, por lo que fue a buscarlo. Al saberlo, Jin fue tras él y logró rescatarlo. Cuando Jin regresó, descubrió que Mumu le había comprado un rompecabezas a escala. El perrito de Mumu se ensució, así que ambos lo cuidaron. Sin embargo, Mumu terminó sucia y le pidió a Jin que le diera ropa para cambiarse. Jin se sintió seducido y la besó. Ambos se descontrolaron y Mumu comenzó a desvestir a Jin, pero él la abrazó y dijo que aún no era el momento. Esa noche, Jin durmió junto a Mumu. Aún así, no pudo evitar querer besarla mientras dormía. Jin fue a su última carrera de autos y Mumu se quedó esperándolo. Entonces apareció Yang Feng, diciendo que Jin corría peligro. Mumu fue a la zona de carreras, pero la competencia ya había comenzado. Desesperada, lanzó bengalas de luz para advertirle a Jin. Aunque él las vio y entendió el mensaje, terminó descarrilado. Al verlo, Mumu gritó, pero los rescatistas no encontraban el cuerpo de Jin. Los días siguientes, Mumu se volvió como un fantasma. Mientras tanto, el padre de Bakin estaba feliz al creer que Jin había muerto. Sin embargo, Sang, quien había sido su rival, cuestionó al jefe sobre el accidente, pues sospechaba que el padre de Bakin estaba detrás de todo y que su triunfo no valía nada. Mumu descubrió que el oficial de policía había salvado a Jin, pero no le permitió verlo porque estaba siendo operado para salvar su vida. Aún así, Mumu se sintió aliviada al saber que estaba vivo. El padrastro de Mumu llegó a Tailandia y le contó que su madre estaba enferma y necesitaba operarse. Mumu no sabía qué hacer. Jin despertó y le ordenó a Sanlai que llamara a Mumu. Cuando ella lo vio, lloró. Días después, Mumu se fue a Canadá para estar con su madre. Desde allí le escribía constantemente a Jin, pero él no respondía, pues tenía pocas probabilidades de volver a caminar. Creía que quedaría discapacitado y que Mumu no merecía un futuro junto a alguien así. Jin se esforzó por recuperarse. Un día, el oficial apareció y le dijo que ahora era totalmente inocente, ya no tenía culpa alguna, pues gracias a Sang el caso se había resuelto. Sang confesó la verdad ante la policía. Días antes, Sang había visitado a Jin para pedirle perdón, siempre quiso ganar, pero en igualdad de condiciones, nunca con trampas. Jin se sintió en paz. Por un momento, Jin quiso hablar con Mumu, pero al ver su pierna se contuvo, pues aún creía no ser digno de ella. Recordó que la última vez que se vieron había actuado con frialdad. Mumu le preguntó entonces si estaba terminando con ella. Jin la acarició y le dijo que quizá en el futuro conocería a alguien mejor. Así, decidió eliminar su propio número para que ella no pudiera seguir escribiéndole. 6 meses después, Jin volvió a caminar. Regresó a casa, pero decidió irse.
Cuando Mumu visitó Tailandia, nadie supo decirle dónde estaba Jin. Los años pasaron, Mumu viajó mucho y conoció a muchas personas, pero ninguna logró ocupar su corazón. Con el tiempo, se hizo amiga de su superior en la universidad. En una fiesta, alguien vio el collar que Jin le había regalado y le dijo que simbolizaba el anhelo. Entonces, Mumu decidió regresar a su ciudad natal. Volvió a visitar Tailandia. Todos habían avanzado, su hermana había crecido. Mientras hablaba con Kai, él le dio el número de Jin, aunque Mumu sentía que su familia le ocultaba su paradero. Mumu regresó a China como asistente de su superior, esperando reencontrarse con Jin, pero la ciudad había cambiado. Mumu intentó comprar su antigua casa, pero descubrió que ya había sido adquirida por otra persona y que no podía recuperarla. Aquella pérdida la dejó con una sensación de vacío. Un día, mientras descansaba en un parque, vio a un perro muy parecido a su perrito de Tailandia. Tiempo atrás, Jin le había contado que su mascota había escapado y se había perdido. Ese recuerdo la entristeció profundamente. Pensó que, de seguir vivo, su perrito ahora sería tan grande como aquel que tenía delante. Días después, Mumu volvió a encontrarse con el mismo perro. El animal se encariñó con ella y, sin que lo notara, terminó guiándola hasta una cafetería. Al llegar, las empleadas le explicaron que el perro era la mascota del dueño del local. Aquello le pareció extraño. También le contaron que el dueño había abierto la cafetería aun cuando al inicio no era rentable y que la mantenía con otros trabajos. Mumu comenzó a sospechar que ese lugar pertenecía a Jin, pues era exactamente la cafetería que él le había descrito en el pasado, la que soñaban tener juntos. A propósito, Mumu dejó olvidado su bolígrafo favorito. Días después regresó a la cafetería para recogerlo y allí, finalmente, se reencontró con Jin. Él intentó mantener la compostura, pero Mumu, aún herida, le mintió, le dijo que tenía novio, que pronto se casaría y que deseaba que asistiera a su boda. Jin fingió alegrarse por ella, pero cuando Mumu se marchó, sintió que su corazón se hacía añicos. Él mismo le había dicho que encontrara a alguien mejor, pero ahora que creía que ella lo había hecho, el dolor lo desbordó y terminó llorando. Tiempo después, Mumu recibió una invitación de boda de un amigo de la universidad. Al ver las fotos, aprovechó la oportunidad, usando inteligencia artificial, reemplazó el rostro de la novia por el suyo y envió la invitación a Jin. Al verla, Jin creyó que Mumu realmente se casaría con otro. Tristemente, Jin asistió a la boda, pero al darse cuenta de que la novia no era Mumu, sintió una inesperada paz. Por su parte, Mumu se alegró al confirmar que Jin aún se preocupaba por ella. Un día, Mumu llevó al perro a su casa. Jin quiso recuperarlo, así que fue a buscarlo. Al ver dónde vivía Mumu y notar que alquilaba una habitación, pensó que el supuesto novio no era alguien digno, ni siquiera pensaba comprarle una casa y aún así quería casarse con ella. Jin, en cambio, había mejorado su vida, había terminado la universidad y ahora era ingeniero. Cuando Mumu volvió a la cafetería, las empleadas le dijeron que su jefe ya estaba casado. Ella no pudo creerlo y fue directamente a la casa de Jin. Allí encontró a una mujer viviendo con él, lo que despertó sus celos. Sin embargo, la mujer le explicó que era la doctora personal de Jin y le mostró su cuarto de terapia. Le contó que Jin había sufrido mucho después del accidente, había sido un milagro que sobreviviera. Al inicio, ni siquiera sabían si volvería a caminar. Aunque se esforzó enormemente, aún sufría secuelas. No podía caminar por mucho tiempo porque sus piernas se adormecían. Mumu regresó a Tailandia y acudió al hospital, donde revisó la historia clínica de Jin. Al conocer todo lo que había pasado, rompió en llanto. Entonces recordó la última vez que lo vio en Tailandia, cuando Jin prácticamente terminó con ella y le pidió que estuviera con otro hombre. En ese momento, comprendió que Jin se había apartado por sentirse inútil e indigno debido a su discapacidad. Decidida a obligarlo a decir la verdad, Mumu aceptó salir a pasear con él, pero lo llevó a una montaña. Jin apenas podía subir, a mitad del camino, el dolor lo vencía. Herida por sus mentiras, Mumu avanzó sola. Al llegar a la cima y verlo detrás, lloró y lo enfrentó por haberla apartado de su vida. Jin le confesó que no se atrevía a estar con ella siendo un discapacitado y que, además, pensaba que ella era demasiado joven para cargar con esa realidad. Mumu lo llamó cruel y le reprochó haber desaparecido. Sin embargo, también notó que ahora era fácil encontrarlo, lo que le hizo sospechar que, en el fondo, Jin sí quería estar con ella. Un día, Jin recibió una intravenosa como parte de su tratamiento e intentó ocultarlo al ver a Mumu, pero ella lo notó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Jin se acercó suavemente a su rostro, haciéndola sentir tímida. Luego, Mumu lo obligó a llevarla a su casa. Allí,
se dio cuenta de que se sentía celosa incluso de que la doctora tuviera pantuflas personales en la vivienda. Esa noche, Mumu se embriagó y le confesó que quería vivir con él, no solo para no pagar alquiler, sino porque deseaba estar a su lado. Jin se negó. Para él, Mumu era como la luna y él como el sol, dos astros que existían en el mismo mundo, pero que jamás podrían encontrarse. Entonces Mumu lo abrazó y le dijo que ya no era una niña. Ahora tenía 26 años, era una mujer y podía hacerse responsable de sus propias decisiones. Mumu entonces le reclamó que, al tomar la decisión de alejarla, Jin también había jugado con su futuro. Si él renunciaba a ella, su vida quedaba expuesta a riesgos. ¿Qué pasaría si se cruzaba con un hombre malo que la lastimara o la hiriera? Al apartarla, la había dejado vulnerable. Jin la miró con tristeza. Entonces Mumu le confesó que nunca había podido olvidarlo. Conoció a muchas personas, pero ninguna logró mover su corazón. Al verlo guardar silencio, Mumu se sintió devastada y decidió marcharse. Sin embargo, Jin la persiguió y la detuvo para besarla. Le rogó que no llorara y le pidió que pensara bien si realmente quería estar con él, ahora que conocía toda su situación. Así, Mumu comprendió que Jin aún debía continuar con su tratamiento y que su movilidad seguía siendo limitada. Días después, Jin fue a buscarla para conocer su respuesta. Ella lo llevó a un lugar especial, un sitio donde, por un breve momento, el sol y la luna podían coexistir. Allí le dio su respuesta. Ella quería seguir a su lado. Jin la abrazó con fuerza y regresó con ella. Esa noche llovía, y Jin cubrió a Mumu al llegar a su departamento antes de ir a ducharse. Mientras tanto, ella observó todos los juguetes que él había armado solo, sin ella, durante los años de ausencia. Mumu mencionó el nombre de otro hombre y Jin sintió celos. Pero ella dejó claro que siempre había sido pretendida por otros. Jin levantó el rostro y confesó que lo creía, porque para él, Mumu siempre había sido hermosa. Ella entonces pidió quedarse esa noche. Jin se sintió tentado. Mumu preguntó si dormiría en el sofá o en la cama. Jin respondió que podía mudarse al día siguiente, pero sus manos traicionaron sus palabras al rodear su cintura y atraerla hacia él. Mumu lo llamó hipócrita. Con decisión, ella lo empujó suavemente contra el sofá y besó su cuello. Jin se puso nervioso y le preguntó si estaba segura. Mumu solo respondió que ya no era una niña. Jin finalmente se dejó llevar y la besó, hasta apoyarla contra la pared. En la madrugada, ambos eran felices. Mumu se sentía tímida por haberse quedado a dormir con él, pero Jin estaba tan contento que le pidió que le mostrara el rostro. Cuando lo hizo, la besó nuevamente. Mumu descubrió que Jin tenía un secretario. Jin lo llamó, ansioso porque Mumu viviera ya con él, por lo que fueron a casa de ella a recoger sus cosas. Allí, Jin vio un vestido coqueto y le pidió que se lo probara. Mientras Mumu lo hacía, Jin descubrió que ella había conservado cuidadosamente todos los objetos que él le había regalado con el paso del tiempo. Cuando Mumu apareció con el vestido puesto, Jin volvió a sentirse profundamente atraído y, celoso, le preguntó cuándo solía usarlo. Ella respondió que solo frente a hombres guapos. Jin preguntó entonces si él calificaba como uno. Mumu sonrió, consciente de lo que él buscaba provocar, y le recordó que su secretario los esperaba. Aún así, Jin llamó para decir que se retrasarían. Mumu sabía que el secretario sospecharía, pero Jin afirmó que nadie dudaba de él porque ante los demás era un hombre serio, solo con ella mostraba su verdadera faceta. Esa mañana, Jin le entregó café a Mumu, había abierto la cafetería solo para ella. La besó antes de salir por negocios. Al regresar, la encontró dormida y la despertó con una lluvia de besos. Cuando Mumu visitó a Jin en la universidad, vio a una joven cerca de él y sintió celos. Jin la tranquilizó de inmediato y la presentó orgullosamente como su novia, besándola frente a todos. Más tarde, ambos fueron a comer con viejos amigos, no dejaban de besarse. Lin Sui los vio y, aunque los molestó, se mostró feliz por ellos. Le contó a Mumu que ahora era socio de Jin y, a la mañana siguiente, Lin Sui acompañó a Jin a comprar alimentos. Al ver todo lo que llevaba, le preguntó directamente si pensaba casarse con Mumu. Jin se sorprendió de haber sido descubierto, pero Lin Sui notó que Jin solo pensaba en ella y que realmente la amaba. Un día, Mumu fue al trabajo. Cuando Jin vio humo en la ruta por donde ella debía pasar, sintió pánico y condujo su auto, a pesar de no haber manejado en años debido al trauma del accidente. Al llegar, descubrió que Mumu no había subido al vehículo involucrado. Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. En ese instante, Jin comprendió que estaba profundamente enamorado. Por ello decidió viajar a Canadá para pedirle a la madre de Mumu que aceptara su relación. En secreto, preparó un anillo de bodas. Al llegar, notó que la madre de Mumu ahora tenía muchos maceteros llenos de plantas, aunque se mostró distante con él. Jin deseaba ser aprobado y, con sinceridad,
presentó regalos de boda. Desde un rincón, Mumu observaba en silencio. Jin confesó que Mumu era la persona que más había amado en su vida y prometió cuidarla siempre. La madre de Mumu rompió en llanto y solo comentó que habían tenido un largo viaje. Más tarde, mientras arreglaba las plantas, le pidió ayuda a Jin y le dijo que, por amar tanto a su hija, necesitaba confiarle su cuidado. Jin lo prometió. Antes de que se marcharan, la madre de Mumu le entregó un regalo. Jin descubrió que era la bufanda que ella había tejido cuando él era niño y que nunca se había atrevido a darle. Le pidió perdón por entregarla tan tarde y le explicó que, en el pasado, su frialdad no era odio, sino el reflejo de heridas no sanadas. Jin, emocionado, la aceptó con gratitud. Entonces, Jin le pidió matrimonio a Mumu. Ella, feliz, aceptó. Sin embargo, el día de la boda, solo Jin y Mumu permanecían despiertos, sus amigos seguían dormidos tras la fiesta de despedida. Ante esa quietud inesperada, Jin sonrió y decidió escapar con su esposa, Fin.